Estamos transmitiendo desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Vamos a una nueva victoria. Seguimos con Chávez entonces en unidad, lucha, batalla y victoria. ¿Cómo está? En el aire, temas del día. Vamos a ver cuál es nuestra pregunta de hoy. Aquí está en pantalla. Una reciente encuesta del CIEP, eso pertenece a la Universidad de Costa Rica, reveló que la indecisión de los costarricenses prevalece en un 36,7% en torno a los candidatos a la presidencia de cara a este 4 de febrero, día en que se van a celebrar elecciones en ese país. Bueno, le preguntamos, ¿a qué respondería este alto índice de abstención? ¿Por qué tantos costarricenses se abstienen de votar de acuerdo con esta encuesta? Participe. Le cuento también que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado por el Partido Socialista Unido de Venezuela como su único candidato a las elecciones presidenciales convocadas para el primer cuatrimestre de este año. De eso y más vamos a dialogar con usted durante nuestro primer tema del día. Vamos a ver. ¿Está de acuerdo en que Nicolás Maduro sea el candidato a las elecciones presidenciales? Aprobado por aclamación y por unanimidad, compañero presidente. Es usted el candidato del partido, oficialmente el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. La proclamación de la tolda a su candidato ocurrió en el contexto de la plenaria extraordinaria del tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, con sede en el Poliedro de Caracas. Durante el tercer Congreso extraordinario de esta tolda, el primer vicepresidente, Diosdado Cabello, a quien escuchábamos hace segundos, le entregó el estandarte del PSUV a Nicolás Maduro y lo conminó a llevarlo a la calle para defender al país. Si ustedes salen a votar por Nicolás Maduro Moros como presidente de la República, yo les garantizo la paz, la independencia y un camino de crecimiento y prosperidad para la economía, la vida social y cultural de Venezuela. Esther Yáñez, nuestra compañera, nos va a contar mucho más de este particular. Saludos, Esther. Ahí teníamos al presidente Nicolás Maduro. Te encuentras en el lugar de la noticia. Hubo otros importantes pronunciamientos del jefe de Estado venezolano. Cuéntanos, por favor. Sí, Rey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, me encuentro en el Poliedro, donde ha tenido lugar este tercer Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Acaba de finalizar ahora mismo. No sé si lo podéis ver a mi espalda, que todavía quedan algunos de los delegados del partido que han venido de todos los estados del país, un poco rezagados, porque bueno, ha terminado el discurso el presidente Nicolás Maduro y ya cada uno vuelve entonces a su casa a seguir trabajando por el país, tal y como les ha pedido el presidente Nicolás Maduro. Así que lo anunciabas, lo adelantaba, Rey, es oficial. El presidente Maduro es el próximo candidato del chavismo para las próximas elecciones presidenciales de este año 2018, que todavía no sabemos cuándo se van a celebrar, pero sí sabemos seguro, a falta del día exacto, que serán antes del 30 de abril. Esperamos que en los próximos días lo anuncie el Consejo Nacional Electoral. Así que el presidente Maduro lo ha dicho en un momento, aclamado por todos los delegados aquí presentes, decía: acepto la candidatura presidencial para llevar a nuestra patria a una solución política y económica, para llevar a que Venezuela sea una potencia, una patria libre y soberana. Y es que al respecto de la soberanía hacía alusiones importantes a las últimas declaraciones del secretario de Estado estadounidense, de Rex Tillerson, que sugería una intervención militar en Venezuela y abogaba por el cambio del presidente Maduro. Bueno, pues respondía el presidente Nicolás Maduro diciendo que el imperialismo ha entrado en una fase de obsesión y desesperación de Venezuela.
Y para ello decía Maduro que se convocan entonces estas elecciones porque él va a garantizar la paz, la independencia. Las elecciones serán el triunfo de la soberanía de Venezuela, porque aquí se va a decidir entre un modelo de democracia, igualdad e inclusión, que es el modelo del socialismo del siglo XXI, y un modelo que pretende intervenir desde el extranjero a Venezuela. Para ello ha dicho que va a dedicar toda su vida como presidente, todos sus esfuerzos a solucionar la guerra económica y a crear un nuevo modelo económico y productivo, un nuevo modelo soberano que solucione la coyuntura política que está viviendo el país en este momento, y ha hecho un anuncio al respecto en torno al imperialismo y al injerencismo, y ha asegurado que va a implementar el Plan Popular de Defensa antigolpista cívico-militar, porque hay que estar, decía Rey, siempre prevenidos por lo que pueda pasar. Así que esto ha sido un poco en resumidas cuentas lo más importante que ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Ha hecho un repaso de las victorias electorales también del año pasado, del año 2017, y muy emocionante ha dicho que, bueno, pues que él se presenta como candidato y que está seguro de la victoria, que durante todo este fin de semana los delegados van a continuar trabajando en este Congreso Nacional, y será el próximo domingo cuando culmine, el 4 de febrero, celebrando también un gran Congreso de la Patria en el que se va a presentar ese plan de la patria que ha venido debatiéndose durante las últimas semanas, muy importante porque es el plan de gobierno que se va a llevar a cabo en el próximo sexenio, y del que, por cierto, también en esas asambleas populares que han participado en este plan ha dado algunos datos el presidente Maduro. Ha dicho que hay más de 9.000 propuestas que se van a concretar este próximo domingo y que han participado 2,5 millones de personas. Así que, bueno, este domingo veremos las conclusiones de este importante también plan de la patria, todo ello precedido de una gran marcha nacional a la que ha convocado también el presidente Maduro, y todo ello en una fecha muy importante para Venezuela, Rey, el 4 de febrero, recordemos, cuando se celebra la primera rebelión cívico-militar del presidente Hugo Chávez, la que hizo aquel 4 de febrero del año 1992. También a esta fecha tan importante se ha referido el presidente Maduro. Rey. Jornada histórica, Esther. Muchísimas gracias por este reporte. Hasta la próxima. Esther Yáñez, directamente desde el Poliedro de Caracas. Y para seguir con la línea de las declaraciones contra el injerencismo, la injerencia que ha sido puesta una vez más sobre el tapete por parte del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson, vamos a ver que más temprano la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, bueno, condenaba estos pronunciamientos. Lo hizo a través de su cuenta en Twitter. Lo leemos. Exigimos respeto por Venezuela y la patria grande a Rex Tillerson. En Venezuela manda y seguirá mandando el pueblo con el presidente Nicolás Maduro. Dijo esto en respuesta al tuit de William Castillo, que comentaba también: Estados Unidos no puede convencer a América Latina de que apoye una agresión militar a Venezuela. Por eso viaja a amenazar a gobiernos de derecha para que se postren en la alfombrita y muevan la cola a las sanciones, a su agenda de violencia y muerte. Y en la misma línea, el ministro de Defensa de este país, Vladimir Padrino López, rechazó las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos. Lo escuchamos. Habla este señor Tillerson, que desconoce por completo lo que se siente aquí, en nuestros corazones, lo que siente ese pueblo que está allá en la calle, lo que se siente ser venezolano, bolivariano. Desconoce completo. Habla este señor de que debemos nosotros retornar a la Constitución. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Eso quiere decir, entonces, señor Tillerson, de acuerdo a sus palabras, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha estado actuando al margen de la Constitución. ¿A cuál Constitución se refiere usted? ¿A la Constitución de sus intereses, a la suya del siglo XVIII? ¿O a la Constitución que nosotros nos dimos como pueblo en 1999? Padrino López le pidió a Rex Tillerson hacer una reflexión respecto a sus declaraciones injerencistas. Cuando usted invita a la Fuerza Armada a derrocar un gobierno, usted le está faltando el respeto a una institución que se vale de sus principios, de su moral republicana,
de sus tradiciones históricas. Somos profundamente orgullosos de ser herederos de nuestro libertador Simón Bolívar, de sus glorias. No sabe usted, señor Tillerson, se lo aseguro, lo que usted está haciendo. Y lo invito a rectificar. Lo invito a rectificar. Con esta llamada a rectificar por parte del ministro de este país, el ministro de la Defensa de este país, de Venezuela, hacia el secretario de Estado de Estados Unidos, vamos a cerrar este primer tema. Al paso a nuestra pregunta del día. La recordamos porque ya la presentamos. Vuelve entonces a la pantalla la pregunta. Una reciente encuesta del centro que pertenece a la Universidad de Costa Rica y se dedica justamente a hacer sondeos reveló que la indecisión de los costarricenses prevalece en un 36,7% en torno a los candidatos a la presidencia de cara al 4 de febrero. ¿A qué respondería este alto índice de abstención? Ya lo sabe, tiene todavía la oportunidad de darnos su opinión sobre ese particular. Entre tanto, le informo que nuestra imagen del día nos llega desde Rusia. El presidente Vladimir Putin visitó la ciudad de Volgogrado, que celebra este viernes el aniversario 75 del victorioso fin de la batalla de Stalingrado, como se llamaba esa urbe durante la Segunda Guerra Mundial. En la imagen, ¿a quién se ve? Bueno, pues a un Putin reflexivo con la colosal estatua a la madre patria a sus espaldas. Una estatua que ha sido diseñada por el escultor Yevgeny Buzhidits y por el ingeniero estructural Nikolai Nikitin. La obra es significativamente más compleja que otras similares desde el punto de vista de la ingeniería, debido a su característica, esta postura que vemos con la espada en alto, con su mano derecha y la mano izquierda en un gesto de llamado, de convocatoria. Síganme, diría la madre patria. Bueno, pues con esta imagen de Putin y la madre patria a sus espaldas, nos vamos a la pausa. Regresa a Temas del Día. Este domingo, 3.3 millones de costarricenses acudirán a las urnas para escoger entre 13 aspirantes a su próximo presidente. También someterán a votación a sus 57 representantes a la Asamblea Legislativa. Encuestas apuntan un alto nivel de indecisión ciudadana frente a los candidatos presidenciales. Le vamos a ampliar entonces en nuestro segundo tema del día. Vale recordar que se vota este domingo en Costa Rica. Se lo damos de manera más desgranada. Ya se lo adelantábamos. Poco más de 3 millones de costarricenses están convocados a las urnas. Elegirán al presidente, 2 vicepresidentes y 57 representantes al Congreso. 13 son los partidos que se disputan el gobierno costarricense en esta ocasión. El Partido Liberación Nacional, Integración Nacional, Acción Ciudadana, Frente Amplio, Movimiento Libertario, Restauración Nacional, el Partido de los Trabajadores, Unidad Social Cristiana, Republicanos, Social Cristiano, Renovación Costarricense, Nueva Generación, Alianza Democrática y Accesibilidad sin Exclusión. De los 13 candidatos a ocupar la silla presidencial, según los más recientes sondeos, 5 aparecen con opciones de llegar a una segunda ronda. Vamos a repasar sus perfiles. Carlos Alvarado, del gobernante Partido Acción Ciudadana, es un periodista, escritor de 38 años. Fue el ministro más joven del gabinete de Luis Guillermo Solís. Alvarado ha prometido luchar por bajar el déficit fiscal, construir la primera etapa de un tren eléctrico que una las principales ciudades del país y continuar obras de infraestructura que impulsa el actual gobierno. La mayor crítica que le hacen sus adversarios es su poca experiencia en la función pública y la política. Y a este que vemos en pantalla, Antonio Álvarez de Santi. Bueno, él que promete devolverle el poder perdido al Partido de Liberación Nacional. Es el candidato con mayor trayectoria política en las elecciones actuales. Fue ministro de Gobernación y Agricultura, estuvo 2 periodos como diputado. Su propuesta de gobierno se basa en crear 150.000 empleos con los que pretende reactivar la economía del país y mejorar los ingresos tributarios para paliar el déficit fiscal de 6.2% de Producto Interno Bruto del año pasado.
Vemos ahora a Juan Diego Castro, abogado penalista, candidato por el Partido de Integración Nacional. Fungió como ministro de Seguridad y de Justicia. En la actual campaña propone defender los derechos de las víctimas por encima de los reos, dice, y que por ello no permitirá que cumplan condenas fuera de prisión. Tenemos también a Rodolfo Pisa, abogado ex magistrado y representa al Partido Unidad Social Cristiana. Fue presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, responsable de los hospitales públicos y el mayor sistema de jubilaciones del país. Su campaña se enfoca en promesas que van desde mejorar la infraestructura pública, la salud y la educación, hasta mejorar la situación del desempleo. Es una persona que repite en cuanto a candidatura. Y el periodista y cantante Fabricio Lavarado, representa al Partido Evangélico Restauración Nacional, ha centrado su campaña en la promoción de los valores y principios, dice, de la sociedad costarricense. Tras el fallo favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario y los derechos familiares de la población LGBTI, bueno, pues Alvarado anuncia que en su gobierno va a desconocer la decisión del Alto Tribunal Continental. ¿Qué le parece? También se lo decíamos, estas elecciones están marcadas por la indecisión. Así lo arrojó una encuesta realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos, el CIEP, de la Universidad de Costa Rica, y es la base de nuestra pregunta del día. El estudio arrojó que el 36,7% de los encuestados aún no tiene clara su intención de voto. Además, indica que un 56% de los votantes no ejercerán su derecho al sufragio. Expertos indican entonces que esta mayoría de indecisos se debe a la pérdida de la identidad política del electorado. El tradicional bipartidismo fue roto por el multipartidismo, que no termina de persuadir a los votantes y por lo tanto se mantienen indecisos. Son dos criterios que le puede incluso servir a usted de guía para nuestra pregunta del día. Por la línea telefónica tengo a Fernando Francia. Nos amplía desde San José. Saludos, Fernando. ¿Cómo se calienta el escenario electoral a solo 2 días de estos comicios? Bueno, así es, Rey Gómez, un gusto estar en contacto con vos. A menos de 48 horas ya de que abran las urnas electorales este domingo a las 6 de la mañana, pues en las calles no se ve mayor colorido como antes se veían muchos carros con banderas, muchas casas con las banderas, con los colores distintivos de los partidos. Ahora uno camina por San José y no necesariamente se da cuenta que estamos ya en la recta final de este proceso electoral. Y esto tiene que ver con la indecisión, esto tiene que ver con la incertidumbre, tiene incluso que ver con el abstencionismo, que también ronda una tercera parte, un 30% del electorado. Los partidos políticos luchan por darse a conocer, por tener visibilidad dentro de tanto mensaje político, pero la ciudadanía no termina de captar y de enamorarse de esos proyectos políticos que se le plantean. Uno de los parte del clima electoral tiene que ver con esta polarización que se ha dado en relación al conservadurismo social, y mucho tiene que ver que en plena campaña electoral se haya debatido fuertemente a nivel social del matrimonio igualitario. Un tema pues que la sociedad costarricense no tiene consenso, y que algunos estudios de opinión del año pasado indicaban que había un 66% en contra de ese matrimonio igualitario, y por lo tanto pues ahí es donde el candidato salmista y pastor evangélico Fabricio Alvarado agarró pues un aire inesperado, porque estaba en un 3% y llegó hasta un 20% en las intenciones de voto. Bueno, todo esto hace un clima enrarecido, hace una campaña sin precedentes, puesto que hay muchos partidos, y además con el rompimiento del bipartidismo, que esta vez presentó 4 propuestas muy similares en distintos candidatos. Todo esto hace una campaña que no hay parangón en la historia, y apenas a menos de 48 horas pues todavía reina la indignación. Gracias, Fernando, por este reporte. Hasta la próxima. Fernando Francia, directamente desde San José de Costa Rica. Vamos ahora a repasar otros temas que también son noticias durante esta jornada de viernes. Para eso consultamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales.
Comenzamos en Cuba con Laura Prada. Medios internacionales se hacen eco de la protesta de la Cancillería cubana por la creación de un grupo operativo de parte del Departamento de Estado para mejorar presuntamente el acceso a Internet en la mayor de las Antillas, una de las medidas anunciadas por Trump el pasado 16 de junio. Y ahí están entonces las agencias internacionales, AP, vean otro medio internacional, ABC, por ejemplo, es otro de los medios estadounidenses que se hacen eco de esta condena que hace la parte cubana, la Cancillería de Cuba, a esta tarea de fuerza. Vamos a avanzar con Freddy Morales. Presidente Evo afirmó que la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, sobre militares o que militares podrían derrocar al presidente Maduro de Venezuela es confesión de afanes golpistas. Morales dijo que la patria grande debe estar unida para enfrentar una nueva amenaza. Eduardo Martínez nos dice que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, aseguró que en ningún caso México respaldaría una opción que implique el uso de la violencia interna o externa en Venezuela. Adriana Robreño, también la tenemos por acá. Vamos a revisar entonces a Adriana Robreño, dice aquí, encuesta de IVOP confirma alta desaprobación al gobierno de Temer. Y ahí nos lo desglosa, 54% dice que el gobierno es malo pésimo, el 74% rechaza política contra el desempleo, el 42% cree que la economía está peor que hace 6 meses y el 69% critica lo que hace para combatir el hambre y la inflación. Santiago Botón, desde Guatemala, ¿qué nos dice? Las torrenciales lluvias que finalizaron hace 32 horas dejaron un número aún no determinado de familias hacinadas en albergues informales y refugiadas en viviendas particulares, específicamente en el norte de este país, sin recibir asistencia gubernamental. Muchas gracias a nuestros compañeros por las informaciones que a través de sus cuentas Twitter nos permiten complementar cómo está la jornada de hoy. Vamos ahora a nuestro tema en desarrollo. En Ecuador rige el silencio electoral desde las 0 horas. En paralelo, hoy ejercen su derecho al voto las personas con discapacidad, como continuación de este proceso iniciado la víspera con el sufragio de los privados de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Bueno, pues nos vamos a Quito con Orlando Pérez. Orlando, te saludo. En este mismo contexto se reportó más temprano una amenaza de bomba en la sede de la Asamblea Nacional. ¿Qué más se ha sabido al respecto? ¿Qué tal, Rey? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la atención también desde América Latina. Pues sí, Rey, fue una falsa alarma. Habíamos comunicado con el jefe de seguridad de la Asamblea Nacional. Nos había dicho que oficialmente se iba a pronunciar la principal autoridad de la Asamblea Nacional, pero prefirió mantenerse en silencio él. Y luego ya se supo oficialmente que efectivamente fue una falsa alarma, efectivamente causó el pánico que se había previsto. Salieron más de 1000 empleados de las instalaciones de la Asamblea Nacional y se han tomado las medidas, las precauciones del caso por si efectivamente puede ocurrir un hecho de esta naturaleza. Con esto además se cierra una semana en la que la consulta popular quedó manchada por la violencia. Varios actos de violencia en las redes sociales también se desataron, injurias, amenazas, etcétera, como parecería que ya es normal, lo cual no debería ser así, pero parecería que ya es normal. Y por lo tanto, este día, viernes, a 48 horas prácticamente de iniciar el proceso electoral, en cambio la actividad comercial, económica, educacional, financiera en general en las principales ciudades del país se vuelve en absoluta normalidad. Lo que sí ocurrió con mayor atención y preocupación y atención de los medios es el llamado voto asistido, el voto en casa para más de 900 personas que no pueden asistir a un centro de votación y por lo tanto las autoridades, los delegados del Consejo Nacional Electoral van a esas casas y receptan el voto de estas personas. Por otro lado, también hay que explicar que una de las cosas que más preocupa a los centros de campaña, a las organizaciones políticas y a los dirigentes y autoridades del gobierno es que circula entre muchos unas encuestas donde lo que más atención llama es el voto secreto, es decir, la gente no se quiere pronunciar por quién va a votar, no se dicen cifras ni nada por el estilo, pero posiblemente
Ese voto secreto daría la sorpresa particularmente en dos provincias, las provincias de Guayas, donde se asienta la ciudad de Guayaquil, y la provincia de Manabí, dos de las más importantes provincias donde este voto podría cambiar la diferencia que hasta hace pocos días atrás se manifestaba en cuanto a las encuestas publicadas extraoficialmente y que manejan ciertas tiendas de campaña. Y lo último, Rey, para comunicarles también que la misión de observadores se encuentra en la ciudad de Guayaquil, mantuvo una reunión de carácter oficial con el presidente Lenín Moreno Garcés. Más adelante tendremos información sobre esto, imágenes de lo que significó y es ese encuentro entre las más altas autoridades del país con los observadores que tradicionalmente vienen a visitar, a revisar lo que ocurre en el proceso electoral. Sin más, por supuesto, esperar a que la información de primera mano la tengamos a través de Telesur, la señal informativa de América Latina. Buenas tardes. Así es, Orlando, muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de facilitar. Orlando Pérez, directamente desde Quito, Ecuador. Vamos entonces a repasar nuestra pregunta a Twitter y las respuestas que hemos recibido. Al principio del programa le poníamos esta situación. Una reciente encuesta del CIEP reveló que la indecisión de los costarricenses prevalece en un 36,7% en torno a los candidatos a la presidencia de cara al 4 de febrero. ¿A qué respondería este alto índice de abstención? Vamos a revisar respuestas. Andrés Silva nos dice: en Costa Rica se dirime este próximo domingo quién será el presidente. El alto índice de abstención creo se debe a que los candidatos no convencen. Las opciones son entre la derecha y la extrema derecha, con mensajes que lastiman la dignidad de cualquier sociedad. Vamos a ver qué nos dice Luis de Jesús. Sin duda, los recientes episodios de fraude en el gobierno, como el caso Cemento Chino y el tirijala entre candidatos por la decisión de la CIDH de permitir el matrimonio igualitario, ha derivado en una apatía política dentro de la población. Abstención y voto indeciso serán la clave. Otra respuesta, la de Guillermo Lescano, que nos dice: no creen en sus representantes, hay desconfianza. Una más, la de David Grau, que en esta ocasión nos responde: esto es un reflejo de la desconfianza de la población en su sistema electoral. Además, los candidatos no convencen al electorado. Y por última, Ariel, que nos dice: típico en estas democracias representativas, cuando no hay diferencias en propuestas políticas y solo aseguran que uno lo hará mejor que otro. Todo un salto de fe que la mayoría ya ha tomado varias veces y no está dispuesta a ilusionarse nuevamente con los mismos políticos de siempre. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a dejarlo con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Hoy le mostramos una faceta muy conocida del comandante Hugo Chávez. Además de su oratoria impecable y una personalidad arrolladora, Chávez mostraba al mundo una faceta musical que hacía ver al orbe el carácter del típico llanero venezolano, el dicharachero, el jaranero, diríamos en mi país. Cada vez que tenía oportunidad cantaba, y a pesar de no ser un profesional de la música, cuidaba bien su entonación y ritmo. Con este grato recuerdo del líder histórico de la Revolución Bolivariana, a propósito de conmemorarse este 2 de febrero, su primera asunción como presidente de Venezuela, culminamos hoy Temas del Día. Dice Calle 13, es Maradona contra Inglaterra, metiéndole 3 goles contra Inglaterra. Me han mandado una invitación para cantar en Haití. Yo
pudiera cantar con Calle 13. Ese es mi estilo.